Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, esté con cada uno de ustedes. Vamos a compartir un tema sobre el origen de la Sagrada Escritura. La apologética nos da la posibilidad de investigar a fondo, a profundidad, históricamente, cómo la Sagrada Escritura llegó a nuestras manos. Recordemos, la Sagrada Escritura no cayó del cielo. Muchos hermanos separados tuercen el discernimiento, la interpretación que le dan a la Escritura de una forma equivocada. Y por eso es como está el mundo, distorsionado, dividido, con tantas sectas protestantes, más de 70,000 sectas a nivel mundial. Imagínense, debatiendo, combatiendo, queriendo destruir la fe cristiana católica. Y muchos no se dan, creo que ni cuenta se dan que tienen escritura, que tienen Biblia, como le llamamos, es gracias a la Iglesia Católica. Fue un gran papa el que se encargó de hacer, formar, juntar todos los libros y hacer una sola sagrada Biblia o Sagrada Escritura. Eso se lo debemos al Papa San Dámaso. San Dámaso era un papa que era enamorado de la palabra de Dios, pero por su gran cargo, compromiso como pastor universal de la iglesia, le dio el encargo, pudiéramos decir, a su secretario, a su servidor, un gran santo llamado San Jerónimo de Estridón. Era la mano derecha, era el secretario del Papa. Y era un hombre muy, pero muy letrado, es decir, culto, estudiado. Podía un poco lo que era el hebreo, el griego y también un poco el arameo. Y como recordemos nosotros que la iglesia ya estaba diseminada a nivel mundial en todos los países, pero la Biblia que se conocía hasta aquel momento estaba escrita solamente en esos idiomas, en el idioma arameo, griego y hebreo. Y el idioma natural u original, el idioma que es el titular de la iglesia a nivel mundial, es el idioma latín. Entonces el Papa, sabiendo eso, mandó a realizar ese trabajo a San Jerónimo. Gracias a San Jerónimo, nosotros como católicos y las más de 70,000 sectas protestantes hoy tienen Biblia. Tienen Biblia. Y se enorgullecen de que la Biblia ellos la hicieron y que los católicos la hemos deformado y que los católicos hemos malinterpretado la Sagrada Escritura cuando son ellos los que no la saben interpretar, porque la Biblia no es originaria de ellos. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién conoce lo que hay en el interior de mi casa? Yo, por supuesto, mi familia. ¿Por qué? Porque vivimos aquí y todos los días entramos y salimos y sabemos en qué rincón, en qué lado hemos puesto nuestras cosas. Pero viene alguien particular, no sabe, no conoce. ¿Me entiende? Porque ve la mano exterior, pero no lo interior. Asimismo es el espíritu de la Sagrada Escritura. Para discernirla o darle una buena interpretación, tenemos también que tener la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios, e interpretarla según el acontecimiento, según la historicidad y según lo que el autor sagrado nos quiso decir a través de ese texto. Vamos entonces a entrar un poquito en materia
para que podamos nosotros tener más conocimiento, que no estamos hablando de algo que desconocemos, sino algo que conocemos muy bien. Más o menos fue ya por el año 382. Oye, 382 años. No estamos hablando, o estaríamos hablando todavía en el siglo IV, más o menos. Siglo IV, imagínate. Ten en cuenta eso. No había una Biblia completa con los 73 libros que nosotros hoy conocemos. Y algo de esto es para comenzar a entenderla mejor, es hablar o conocer un poco de los evangelios. 4 evangelios. Algunos también le llaman el quinto evangelio al libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no canónicamente no se declaró evangelio, ¿verdad? Pero sí tenemos los 4, los evangelios. Hay evangelios que gracias a otros concilios, porque no fue solamente porque el Papa lo quiso y San Dámaso, ¿verdad? Y le ordenó a San Jerónimo. Estos nombres, por favor, apréndetelos de memoria para que tú aprendas o sepas cómo defender estos tipos de temas y años, siglos y personajes. Es importante conocerlos un poco a fondo y de memoria para que no nos engañen o no nos sigan engañando nuestros hermanos separados. Los 4 evangelistas nos escribieron el testimonio de salvación. El objetivo de ellos era transmitirlos, dar a conocer al mundo entero cómo Jesucristo, el Salvador del mundo, vino a sufrir, sufrió en carne propia, pero que ellos como testigos, algunos de ellos oculares, presenciales, visuales, y algo otro de ellos a través de testimonio de otros grandes santos, grandes personajes, se fue dando, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos nosotros que San Juan, el evangelista, fue el discípulo más amado de nuestro Señor Jesucristo y fue también el último en morir. Todos habían muerto, algunos los habían matado, decapitado, crucificado, y él muere, pudiéramos decir, ya de ancianidad, después de haber sido esclavizado, llevado a una isla, ¿verdad? Tenerlo apartado de la sociedad, pudiéramos decir. Entonces, dígame usted, ¿quién le enseñó el evangelio a Juan el evangelista? Nadie. Él fue presencial, ocular. Eso lo podemos encontrar nosotros en el capítulo 21 de su evangelio, donde dice él, el que escribe da testimonio, que se refiere a él mismo, que él mismo da testimonio de lo que él vio, de lo que él presenció. Testigo ocular se necesita para ser un auténtico y verdadero testigo. Estos evangelios que se escribieron fueron declarados originales, fueron declarados verídicos en 2 concilios. Vea, la iglesia, como dije hace unos minutos, no dice esto lo vamos a hacer así, así, ya estuvo, porque yo quiero. No, es un concilio el que lo declara válido o inválido o no válido, ¿verdad? Entonces, en el concilio de Cartago y en el concilio de Trento fue cuando los papas lo declararon libros originales, canónicos. Canónico quiere decir porque fueron ingresados en el canon bíblico, en el orden, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Más o menos allá por el año 382
en el concilio de Roma. Vea, pasó el concilio de Cartago, luego el concilio de Trento, y en el concilio de Roma, en el año 382, el Papa San Dámaso I los declaró canónicos, es decir, originales. Y gracias a él, hoy nosotros podemos decir, tenemos Sagrada Escritura. Todas las iglesias tienen Sagrada Escritura mutilada a medias porque la han quitado, la han deformado, pero igual, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos la Biblia Nuevo Mundo, para que se llama, de los Testigos de Jehová, por querer quitar la validez, desvirtuar el título original, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo era Dios y sigue siendo Dios. Ellos deformaron esa palabra y le pusieron en su Biblia, era como un Dios. Era, fíjense, era como un Dios con D minúscula. Es decir, no era el Dios original, no era el Dios auténtico, el Dios verdadero. Cuidado entonces, si tú tienes una Biblia de esa, te la han regalado, no es una Biblia que sea, hermano, tan original, creíble, sino que está toda deformada, mutilada. Le han quitado lo que tendría que decir, la palabra logos, ¿verdad? Que significa el Señor. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Logos quiere decir la palabra. Cuando dice la palabra, en una traducción dice el verbo, significa nuestro Señor Jesucristo. Y el verbo era Dios. Y ellos dicen, y el verbo era como un Dios. Cuidado, no te dejes engañar. Entonces, el mismo canon fue afirmado en el concilio de Hipona, año 393. Vea cómo se vino dando año tras año, que lo volvían a afirmar, volvían a confirmar que ese canon de la Sagrada Escritura era totalmente creíble, aceptable dentro del canon bíblico. Luego, también en el concilio de Cartago, año 397, se volvió a ratificar. En el año 405, el Papa Inocencio I reafirmó el canon en una carta al obispo Exuperio de Tolosa. Otro concilio en Cartago fue en el año 419, más cercano hacia nosotros. Reafirmó el canon de sus predecesores y pidió al Papa Bonifacio que confirmara este canon, porque hay cosas que hemos recibido de nuestros padres para ser leídas en la iglesia. Todos estos cánones eran idénticos a la moderna Biblia católica y todos ellos incluían los libros deuterocanónicos. Estos libros deuterocanónicos, para que comprendamos nosotros el pleito, la discusión de muchos hermanos separados, precisamente es ahí. Son 7 libros de los que los hermanos separados le quitaron a la Biblia original. Cabe recalcar, hermanos, yo, por ejemplo, en algunos de mis temas, los que son mis seguidores, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Si se recuerda, en algunas ocasiones hemos mencionado una Biblia, una versión llamada Biblia El Oso, de las más antiguas, más o menos el año 1960, 59 más o menos. Es una de las más antiguas de la iglesia protestante. Esa Biblia del Oso, hermano, como todavía no había un veneno de los protestantes totalmente enemigos, contrarios a nosotros como católicos, ¿saben qué pasó? Que tenía los 73 libros. Esa Biblia, es más, en el nombre del Señor, en el nombre de Dios o el nombre de Jehová, no lo tenía todavía como Jehová, sino Yahvé.
Digo, porque como era una Biblia recientemente traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron ex monjes, ex sacerdotes de la Iglesia Católica, todavía no tenían la magnitud de pensamiento, de conocimiento del veneno que muchas personas ahora tienen contra nuestra iglesia. Entonces, todavía poseía el nombre de Yahvé y los 73 libros, ¿verdad? Pero después, para acá, años hacia acá, comenzaron a deformarla todavía más. Por supuesto que ellos no van a decir eso. Ellos van a decir que los católicos le pusimos, le agregamos 7 libros, que son los libros deuterocanónicos. Uno de ellos, tal vez tú no lo sabes o se te ha olvidado, es, por ejemplo, primero y segundo libro de los Macabeos. El libro de la sabiduría, no lo tienen. El libro del eclesiástico, también, entre otros, ¿verdad? Que posteriormente posiblemente vamos a dar un tema enfocado directamente a eso. Por lo tanto, estimados hermanos, esas Biblias, repito, que eran más originales, tanto por lo antiguo como por la escritura, poseían los libros deuterocanónicos. Y después se los quitaron y le echaron en cara que la Iglesia Católica los había puesto por su antojo, por su gusto. Muchos de ellos no saben, ni tan siquiera se imaginan que ellos tienen Biblia gracias a la Iglesia Católica. Investiga tú aparte de este pequeño tema que yo estoy compartiendo y te darás cuenta cuál es la Biblia más antigua. Esta Biblia llamada Vulgata Latina, que fue el nombre que el Papa San Dámaso le dio a esta Biblia, que tradujo del griego, del hebreo y del arameo. ¿Cómo se llamaba ese gran santo? San Jerónimo de Estridón. La Vulgata Latina, escrita en la lengua latín, el idioma latín. Ya el idioma latín era un más reconocido a nivel mundial, porque es un idioma más adaptado, más reconocido, porque es más actualizado, es más moderno, al igual que el griego. Y después se fue dando la traducción a las lenguas vernáculas, como le llamó el Papa. ¿Qué significa la lengua vernácula? Significa que ya cada país, cada nación, cada continente iba a obtener una Biblia según su lengua nativa, según su idioma propio, ¿verdad? Es como nosotros ahora podemos tener Biblia en español o en castellano, pues como le llamemos, ¿verdad? En Estados Unidos ya pueden en inglés, incluso los indígenas, ya los distintos papas también han permitido una traducción bíblica en su lengua original. Entonces, estimados hermanos, podemos dar cuenta nosotros cómo es que a lo largo de los años, en la historia, la iglesia ha venido confirmando, ¿verdad? Y dando testimonio de estas versiones ¿verdad? No son versiones, sino que son la traducción de la Sagrada Escritura. Vamos también a enfocar otra parte importante, que es, para que tengamos claro nosotros, cómo es que en el año, más o menos, quedamos en el Nicea, hablamos de Cartago, Concilio de Roma, y llegamos, por ejemplo, ya a unos concilios más cercanos a nosotros. Concilio Ecuménico de Florencia, en el año 1442. Concilio de Trento, 1546, más cercano todavía. Concilio Vaticano I, 1870. Y en el Concilio Vaticano II, en 1965. Se ratificaron estos que son creíbles, los 4 evangelios. Por eso la iglesia, cuando lee el evangelio, dice lectura o proclamación del santo evangelio
porque es de Jesucristo el Señor, según quien lo escribió, según quien nos lo dio a conocer, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos decir nosotros, ¿quiénes fueron los testigos oculares? Ya los mencionamos, pues, ¿verdad? Que fueron los apóstoles, los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas paulinas, o las cartas, como también llamamos, de San Pablo. Hablamos también de las epístolas católicas, cartas católicas, y el Apocalipsis de San Juan. Fue porque todos ellos pasaron los 3 principios expuestos anteriormente, es decir, el exhaustivo estudio de cada papa y de cada concilio, y dándole, o sea, le dieron el veredicto, el sí, el ok, que eran verídicos, aceptables. Otro problema grande y grave que los hermanos separados nos achacan a los católicos, pues porque como saben que los católicos somos la iglesia más antigua, la original, la que nació desde Jesucristo y los apóstoles, nos achacan esto, miren. Los católicos tienen más libros que no los quisieron ingresar al canon bíblico. Y unos libros que se le llaman los libros, por ejemplo, hay unos supuestos libros que eran tomados como evangelios, ¿verdad? Pero la iglesia creyó conveniente solamente ingresar los 73 libros en el canon. Ya estos libros, la iglesia dijo, estos libros, pues no los vamos a incluir en el canon bíblico. Imagínense cómo fuera la Biblia de gruesa o grande, pesada, para andarla cargando de un lado a otro para predicar. Y aquí nosotros podemos hablar, por ejemplo, de unos libros que también no fueron o no se creyeron que eran inspirados, sino que eran escritos, pero que no concordaban con los evangelios o con los 4 evangelios que anteriormente hemos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, se piensa que hubo también o hay escrito un supuesto evangelio de Santo Tomás, ¿vea? Y pudiera ser creíble porque Tomás fue uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? También un evangelio que hable de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué la Biblia no habla de la infancia? ¿Verdad? Hay por ahí algunas películas que hacen donde se supone, pero eso no es, hermano, bíblicamente aceptado o creíble que fue o no fue así. Que Jesucristo, cuando estaba pequeño, adolescente, y jugaba con los demás compañeritos, de verdad, hacía las chibolitas de lodo, unos pajaritos, los tiraba en el aire y salían volando. Las convertía en pajaritos, en aves. Imagínense. Entonces, pues ese tipo de evangelios no son totalmente inspirados, que tengan los requisitos, que cumplan los requisitos que la iglesia, que los papas pidieron y aceptaran para ingresarlo en el canon original, ¿verdad? Los libros apócrifos también se le llama a esos libros que no fueron incluidos en el canon, ¿verdad? En el canon bíblico. Cabe recalcar, hermanos, que existen o existían también 2 canon bíblicos. Y voy a explicar un poquito cuál es el canon bíblico que utilizamos nosotros los católicos y cuál es el canon bíblico que al final reconocieron y aceptaron los hermanos separados. Había un canon bíblico llamado palestinense, que fue escrito en Palestina. Ese canon es el que utilizan los hermanos separados. Y el otro canon bíblico tiene por nombre y se llamaba también el canon de los libros de los 70, o también llamado el canon alejandrino.
El canon alejandrino o el de los 70, la Biblia de los 70, fue la que la iglesia reconoció como la original, la que se consideró el canon bíblico original a utilizar dentro de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, el canon de los 70 o el canon alejandrino es el que obtenía, como ahora obtiene, 73 libros. Y el canon palestinense obtenía 66 libros, los libros que tiene la Biblia de nuestros hermanos separados. Eso también tú lo puedes estudiar, lo puedes investigar, te darás cuenta que no estamos mintiendo, que no estamos engañando, simplemente estamos tratando de iluminarte, recordarte, para que tú sigas enamorado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la que Él instituyó en los 12 apóstoles y la que hasta ahora en día seguimos nosotros sosteniendo o manteniendo. También se cree que había un evangelio también escrito por la Virgen María, otro evangelio también escrito por San Pedro y otro evangelio llamado el Apocalipsis. Estos libros fueron escritos más o menos por las comunidades allá en los siglos segundo y tercero. Y se quitaron, no se incluyeron en el canon por no ser apostólicos. Es decir, por no ser inspirados totalmente según el canon que la iglesia estaba detallando. Hermanos, es un gusto haberles compartido la primera parte de este curso de apologética sobre el conocimiento del origen de la Sagrada Escritura, y que nosotros quisiéramos en el nombre del Señor que también ustedes lo compartan, ¿verdad? Lo retransmitan a otros hermanos, a otros amigos, a otros grupos, para que conozcan lo que es la historia de nuestra fe, cómo se dio a conocer, cómo hoy tenemos una Biblia original, escrita en español, escrita en castellano, escrita en inglés, escrita en portugués, escrita en los distintos idiomas del mundo, gracias al Papa San Dámaso I, sacerdote, obispo y Papa católico. Gracias también a su escritor, secretario, San Jerónimo de Estridón, que fue el que se encargó de compartírnoslo al idioma de latín, el idioma original de la Iglesia Católica, sacado del arameo, del hebreo y del griego. Bendiciones, estimados hermanos. Tu amigo y hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente. Hasta la próxima.